Es una fábula que empieza hablando de un tipo, un gran hacendado, que es dueño de media campiña, en una comarca francesa, supongo yo. Entonces es un gran terrateniente, y el tipo tiene una familia, digamos que muy linda, ¿no? Tiene 3 hijas, de ellas 2 ya están casadas a pesar de su corta edad, una tiene 14 y la otra 13, pues estamos hablando del siglo XVIII, en donde pues era legal, ahora ya no, es la única diferencia. Entonces, el tipo, y tenía una tercera de 9 años que estaba en edad, digamos, justa para que alguien fijara sus ojos, sobre todo alguien con mucho dinero, porque ya les digo, era el siglo XVIII, esto se permitía y uno podía negociar las hijas y todo, porque este man lo había hecho. Pero a pesar de haber negociado las 2 hijas primeras, el tipo entró en una crisis y se quebró. Quedó sin plata, y pues uno cuando queda sin plata, ¿qué es lo único que puede hacer? Recurrir a un crédito. Y pues lo único que había no era exactamente un banco, sino el regidor de la comarca siguiente, de la campiña siguiente, que era un tipo, además de muy rico, era soltero, lo cual hablaba muy mal de alguien en el siglo XVIII, porque eso quería decir que era sodomita consumado, y un tipo pues muy aberrado. Y este no solo era sodomita consumado, sino declarado. Sí, públicamente había dicho y había declarado que sí, que sus perversiones eran totalmente fieles a ese camino que no estaba determinado por Dios. Y en eso se va. Pero pues el hombre que se había quedado en la ruina habló con su mujer y dijo, pero es que no tenemos otra opción, tenemos que pedirle a él. Y se fueron a hablar con el tipo, y el tipo les dijo, claro, yo les presto el dinero, pero tienen que darme una prenda. El hombre, que sabía cuál era el negocio, le ofreció a la niña de 9 años. Miren, los patrones de estética contemporáneos no nos dejarían ver la belleza de esta niña, porque no era esa delgadez que pretenden las mujeres ahora con la belleza, no. Las mujeres en el siglo XVIII para lucir bellas eran rollizas. Y rollizo no quiere decir que fueran gorditas niñas, no, porque es que el rollizo ya del mismo lo relaciona. Es una palabra linda, es más bien con que la piel era como las ciruelas, maduritas, así que les salió un pelito, ¿sí? Imagínense la belleza de esta niña de 9 años, que claro, en la reunión entró y se paró enfrente de toda la asistencia, y el sátiro, miren, ustedes no lo van a creer, es que no pude escribirla, porque es que el mismo sátiro de la historia se puso pálido al ver la belleza, la blancura de la piel, lo rollizo del cuerpo. Fue tal la impresión que causó en el sátiro sodomita consumado, que de inmediato pensó, qué joya bella, tal vez Dios la hizo antes de morir, pensó. Luego empezó a pensar tonterías como en la suavidad de la piel, cosa que él jamás se hubiera fijado. Luego pensó en el color de esa piel y solo atinó a llevar el dedo índice y a llevarlo desde la frente hasta la barbilla de la niña. Fue lo único que dijo ese día. Y se fue. Acordaron el matrimonio para 2 meses después. 2 meses durante los cuales la mamá de la niña se dedicó fielmente a la educación de esta en las lides del amor, en las lides amatorias, o en el matrimonio le enseñó a lavar, le enseñó a planchar, a manejar los sirvientes, le enseñó a atender muy bien a su señor, le enseñó todo, pero a la señora le faltaban solo 2 semanas para el matrimonio y no había podido abordar el tema eficaz del sexo. Además, ¿cómo le iba a explicar a la niña de 9 años que su esposo, su futuro esposo, era un sodomita consumado que con certeza la iba a lastimar, la iba a lacerar, que nada de allí en adelante iba a ser amor? ¿Cómo poderle decir a esa niña? Y trató de usar todos los lenguajes que ella conocía, pues limitados en el siglo XVIII, pero intentó decirle,
pero no pudo hacerle entender que aquella senda que el hombre iba a procurar ocupar, a procurar andar hasta sus entrañas, era aquella senda prohibida por la naturaleza y sobre todo por Dios. Pero no le había podido explicar porque la niña siempre decía, ¿pero a qué te refieres, madre? Y ella volvía a entrar en el problema de cómo explicarle lo que allí iba a pasar. Pero una noche anterior al matrimonio, ya desesperada, tomó la decisión, se acercó a su hija, la miró a los ojos y le dijo: la noche de la boda, justo cuando estén a solas, en la intimidad, tu esposo se acercará a ti, tocará tu piel, tocará tu cuerpo, entrará a ti, pero sabes, a todo lo que él diga, solo dile que no y propon lo contrario. Y no solo lo propondrás, sino haz lo contrario. Y la niña dijo: ¿pero por qué, madre? Y la mamá le dijo: solo confía en mí, solo confía en mí. Dirás que no y harás lo contrario. Y ella dijo: está bien, mamá, me parece fácil. Porque era una niña de 9 años, ¿no le ha pasado? ¿No tiene niños? ¿Qué te pasa, pa? Sí. Y se fueron para la boda. Al otro día, fiesta, viandas, todo estuvo dado. La boda se realizó, se llevó a cabo dentro de la fiesta y por fin la noche. Y el sátiro al castillo con la niña. Y la infante, que sabía qué tenía que hacer, acude rápido y presto hasta las habitaciones, aposentos de este gran señor. Él está sentado en una silla poderosísima. Ya, creo que era Luis XV porque ya era el siglo XVIII. En fin, mal chiste, ¿no? Sí, muy mal chiste. Entonces, ¿quién está ahí sentado? Cuando ella entra en un camisón, no solo blanco, casi transparente, que deja ver las no curvas de su cuerpo rollizo y deja ver un colorcito rosáceo en la punta de apenas unos senos insinuados. Y el sátiro empieza a temblar y ve como ella se posa frente a él de espalda al lecho. El sátiro, ante sin igual visión, sonríe y piensa que por fortuna Dios ha muerto y ahora esta es su criatura. Se levanta de la silla y la niña ríe. Él camina y le hace un gesto pequeño, un pequeño gesto empujándole el hombro, lo cual la niña entiende y se sienta en el lecho. El sátiro levanta el camisón hasta la cintura, develando un sexo no solo joven, sino siniestramente jugoso. Pero está cerrado un poco a la vista. El sátiro de rodillas mira a la niña, contempla sus bellos ojos azules. Casi muere de un infarto cuando la misma niña toma la decisión de separar todo el camisón de su cuerpo. Con casi una compulsión en su interior, el hombre toma los 2 dedos más gruesos de cada pie y jala hacia sí los piececitos. Y luego en un movimiento sutil pero un poco firme, empieza a separar los tobillos, luego las rodillas, que esta vez sí dejan expuesta aquella maravilla. El sátiro, cuyo cuerpo se ha erguido, todo su cuerpo, el miembro gigantesco y bamboleante, mira a la niña. Ella sonríe. El hombre esta vez toma las rodillas y se para un poco más, se acerca y en su mente solo está ese deseo irreprimible de por primera vez amar como se debe, pensaba él, hasta que la voz infantil lo cortó y le dijo: no, caballero, y cerró las piernas, diciéndole: no, caballero, mi madre me ha advertido muy bien de vuestros vicios, y sabe una cosa, si queremos ser felices, debemos hacer lo contrario a vuestros deseos. El hombre sonrió.
La niña se giró. Y como en un buen cuento de hadas, este tuvo un final feliz. Ellos fueron felices para siempre. Moraleja. Niñas, señoritas, señoras, no se metan en la vida de sus hijas. Fin.